este tiempo. for this time. Y qué bueno por Esteban, And it's good for Esteban, que está en las misiones, who's in the missions, sirviendo al Señor. serving to God. Es un gozo realmente. So, Es un gozo saber que Él está en las misiones sirviendo. knowing that he's helping the mission. Uno de los primeros mártires en la Biblia One of the first monsters fue Esteban, was Stephen. cuando predicó el Evangelio y lo mataron a pedradas. And he preached God's word and they killed him with some rocks. Pero gloria a Dios porque vio a Cristo Jesús, But thank God because he's saying Jesus Christ. y eso es lo que nosotros debemos de ver. That's what we have to see. Debemos de ver a Cristo Jesús We have to see Jesus Christ como Salvador. like our Savior. Amén. Amen. Puede ponerse de pie en esta noche. Can you stand up, please? Just now. Quiero leer el capítulo 4 de Hechos. We're going to read Acts chapter 4. Si le pueden proporcionar una Biblia por ahí, por favor, a la esposa de Esteban. Hechos 4, hermano. Versículo 13. Amén. Acts 4, verse 13. Okay. Chapter 4, verse 13 Al 22. to 22. Y de ahí vamos a seguir avanzando hasta el versículo 37. And then we're going to keep reading to versículo 31. Amén. Amen. Sí. Cuando lo tenga, puede decir amén. Do you have it? Can you say amen? Please? Amén. ¿Está listo? Are you ready? Amén. Sí, está listo. Amén. Bien, vamos a leer entonces la palabra en el nombre de Jesús. Okay, we're going to read. We're going to read them Eh, over Jesus Christ. La Biblia dice así en el nombre de Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Usted lee el 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hablando de ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar, hermanos. Oremos a Dios. Dios, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Vengo delante de ti, dándote la gloria y la honra, Señor, la alabanza y la adoración en esta tarde. Te pido que nos enseñes en esta tarde tu palabra. Tu palabra es la única que puede cambiar, transformar nuestras vidas. Sea la que puede edificar nuestras vidas para tu gloria, Señor. Pido en esta tarde, en esta noche, que sea la voz de tu palabra y de tu espíritu hablando, Señor, y que no sea yo, mas tu palabra esté cayendo en buena tierra en esta tarde, exhortando, consolidando, edificando las vidas, a fin de que las vidas puedan crecer a la imagen y semejanza tuya, Señor, pues dependo de ti, Señor, nada soy, y te pido que tú nos enseñes en esta noche, en este tiempo, Señor. Toma mi vida, Señor, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y tu palabra en esta tarde pueda ser glorificada en los corazones que oyen en esta tarde esta palabra. Dios, te pido y te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando a la medida que estemos hablando tu palabra. Señor, Espíritu de Dios, toma el lugar y el control. Controla nuestras vidas y glorifica tu nombre por amor de ti mismo. Amén, amén. Puede tomar su lugar.
Amén. Gloria a Jesús. Mientras estaba yo viendo esto, So I was watching. estaba viendo yo el denuedo de Pedro y de Juan. El denuedo, el valor. I was watching the valor of Peter and John. Pero solo una persona que ha creído en el Señor But only one person who has believed in God y ha sido salva, and has been saved. esa persona, el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona. God, gospel, El Espíritu de Dios viene a morar, viene a vivir dentro de esa persona. God's gospel comes to be on that person. Y esa persona And that person recibe el valor, receive the valor, recibe el poder the power, y la autoridad. and the authority. Es lo que pasó en el Pentecostés. That's what happened on Pentecost. Cuando ellos estaban reunidos ahí en 120 números, sin contar más porque había más gente, en el capítulo 2 de Hechos, That's what happened on Acts chapter 2 when they were reunited, more than estaban reunidos y recibieron el Espíritu de Dios. they were Donde estaban ellos reunidos y reunited, and then they received recibieron el poder del Espíritu Santo. God gospel. Holy Spirit. ¿Sí? ¿Ok? No se preocupe, Él lo está haciendo apenas, pero lo va a poder hacer también. Entonces, ayúdenle, gloria a Jesús. Vamos entonces, dice la Biblia aquí en el verso 13, vamos a entrar en materia. Okay, the Bible says verse number 13. Entonces, viendo el denuedo o el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Puede leer el versículo, estoy solamente leyendo el verso 13. Estoy leyendo el verso 13. De hecho, no lo tengo Ok, puede leerlo el 13. Okay. Dice, entonces viendo de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué interesante cuando toman a Pedro y a Juan y bueno, los ponen en medio del lugar y los empiezan a interrogar porque Dios había hecho una obra de sanidad en el cojo. Eso se recuerda que el hermano predicaba acerca en el capítulo mismo 4, donde, bueno, anterior al 3, donde hay una sanidad de un cojo. Dios lo había sanado y a través de Pedro, que Dios siendo el ducto Pedro, pero Dios obrando en la vida de Pedro para que este hombre fuera sano, pero fue Cristo realmente quien lo sanó. Es algo imposible, pero vamos. Vamos. Okay, seeing that God makes sanity to the I don't know how to say it. The Cuando man who sanó, can't walk. sanó a un cojo. Say it. He healed somebody. Sanó un cojo y Dios obró a través de Pedro para que este hombre recibiera sanidad, pero no solo sanidad, sino salvación. And then God works. Healed. He held a God who can walk, and then he worked with Peter where he can. Sí, sí. Where he can do the same. He can heal some other people. Ok. Entonces dice que yo puse algo para poner algo así como algo como introducción. Es decir, el jurado, o sea, en este caso los gobernantes o los que estaban ahí, los principales, los gobernantes sobre todo, se retiraron retiraron y deliberadamente el caso y quedaron impresionados por la intrepidez de los apóstoles, que significaba sin letras. Es decir, una persona sin letras, imagínese usted es una persona sin letras, quiere decir que ellos no habían cursado en el Sanedrín conforme a la ley con los rabinos. Ellos no habían cursado, por decirlo así, una universidad. Okay, to make like a little introduction. Sí, ellos no habían estudiado They haven't cursed. They got no letters. Can you imagine? en la Universidad de They haven't Israel. got, like you say, they haven't cursed the University of Israel. Eran personas, dicen, del vulgo. They were
o de personas sin estudios. Or there were some person with no study, nothing, they didn't know. A pesar de que no tenían estudios, Um, aunque no tenían estudios, they didn't got no studies, but pero ellos sabían más they know more que los rabinos que estaban ahí, than the rabbis o los maestros, and the teachers who were there, los maestros o los ancianos, and the old people, o los sacerdotes, entre ellos Anás, Caifás, and the preachers. Between them was Annas, Caiaphas, y todos la familia sacerdotal. and all the preachers' family. Entonces, interesantemente, And then we see that muchos de los religiosos a lot of the religions, se quedaron sorprendidos they get amazed de que cómo estas personas que no habían estudiado, that how that person who has no studies, Dios había obrado a través de ellos, God has worked with them so they can trayendo sanidad, bring in salvación primero, perdón, salvación, first, y luego sanidad en este cojo. and then help on this guy who can walk, Porque él entró al templo a adorar because he get to the temple to pray y glorificó al Señor. and glorify God. Entonces, Then Dios está usando a los hombres. God is using man. A lo mejor tú dices, yo no tengo grandes estudios. Probably you would say, I don't have that much studies. Tal vez tú digas, yo no he cursado en la universidad. I haven't cursed the university. Un poco de lo personal, nosotros estamos estudiando en una universidad. Something personal, and we're studying like a university. Muchas de las cosas que enseñan ahí son buenas. A lot of the things that they teach you there, they're good. Pero hay algo importante, But there's something important. que no solamente es la letra, That is not only the letter, pero es el poder del Espíritu de Dios it's the power of the Holy Spirit en la persona. in the person. Usted sabía que hay gente Do you know there's people que sabe toda la Biblia, who know all the Bible, que estudia la Biblia, who study the Bible, que ha cursado la universidad who have cursed the university, y no son salvos? and they have been saved? Interesantemente, pero realmente hay muchos That's interesting, but there's a lot of people like that que no son salvos. that is not saved. Pero Dios, hermanos, But God, brothers, quiere que tú lo conozcas. He wants you to know Him. Ellos se asombraron de Pedro y de Juan. They get amazed from Peter and John. Ellos no podían negar el cambio en sus vidas. They can't deny the change in their lives. Escasamente Pedro había pasado como unas 2 o 3 semanas porque Pedro lo había negado. And there will be like probably 2 weeks or something that Peter denied God. Pero Jesus Christ. vieron cómo es que vieron a Pedro obrando Dios en él, o sea, Dios obrando en la vida de Pedro. But you can see how God works on Peter. He started working on him. Ellos se sorprendieron. They get amazed. Y lo interesante es que no pudieron hacer nada, dejándolos libres, absueltos de toda culpa. And the interesting thing is that they couldn't do nothing, leaving them free without no church. Amén. Amen. Mira lo que dice la Biblia. Vaya rápidamente a Mateo 11:25. Let's go to Matthew chapter 11, verse 25. 11:25, hermano. Sí. Amén. Gloria a Dios. Venid a mí y descansad. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Matthew 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesucristo dice que empezó a glorificar a Dios y empezó a decir, Señor, te alabo porque tú escondiste estas cosas de los disque sabios, disque los entendidos. Los estudiosos. Jesus Christ starts saying, Jesus Christ started praying to God. De las personas que estudiaban o que sabían, las escondió las cosas, todas las cosas que reveló en la palabra. And from people who know that everything, he Sí. he
las cosas las bendiciones que Dios había dado por la He palabra. hid everything for them. Y qué interesante porque las personas, hermanos, que saben o personas estudiosas, And what I interesting that people who know everything, muchos de ellos no reciben o no entienden lo que es la salvación. a lot of them don't know what the salvation is. El hermano nos explicaba otra vez que cuando la persona sabe más de conocimientos, Our brother told us the other day that when the people know more, ellos creen tener la razón. they think they got the reason for everything. Es una locura que por ejemplo, tú dejes que alguien de alguna manera te menosprecie o te critique, porque para ellos no es correcto, o que te haga daño. It's something crazy that you let people hurt you with their feelings or hurt you with. ¿Cómo es que alguien que te aborrece, tú tienes que amarlo? It's how somebody that hates you, you need to love them. Jesucristo habla de las cosas que tienen que ver con sabiduría. Jesus Christ talks about things that need La sabiduría del mundo o la inteligencia del mundo, Wisdom. la inteligencia del mundo, the words telling you. para ellos no está bien que alguien te hace daño y tú te quedes con las manos así. It's not good that if somebody hurts you, you stay with the hands like Tú this. tienes que actuar. You need to act. Pero Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? But what Jesus Christ says, Que nos guardemos, que no hagamos lo mismo que ellos nos hicieron. keep everything, go do what they do to you. Y la Biblia dice que Dios escondió And the Bible says God hides de los inteligentes, from the people who knows everything, de los estudiosos, from the study guy, el reino de Dios. God's kingdom. Ahora, Dios, no quiero que interprete esto mal, no quiero que lo interprete Now, mal. I don't want you to think this in a bad form. Dios está salvando a toda persona, God's saving everybody. sea que tenga estudios, sea que no tenga estudios. If they got some studies, Para Dios no hay excepción de personas. for God there's no exception of person. Pero Él lo dice, este versículo dice Jesús, este verso dice Jesús, But this verse Jesus says es por los religiosos, is for the religious, porque ellos conocían la ley because they know the law perfectamente perfectly y no la cumplían. and they didn't make it. Y tenían un velo en su corazón o en su mente y no podían ver a Cristo Jesús como el Dios y el Salvador. And they got something on their heart that they make them not see God like the Savior. Es lo mismo hoy en día. It's the same on these days. La gente no puede ver el reino de Dios People can't see God's kingdom con su entendimiento solamente. only with what they know. Dios quiere que nosotros God wants us seamos como niños. to be like child. Cuando usted toma al niño When you take a kid y usted al niño usted lo puede agarrar de la mano, lo puede guiar cuando va a pasar a la carretera. the kid, you can guide him when you're gonna cross the road. Usted fácilmente puede corregir a un niño y después al rato el niño le vuelve a hablar a usted. You can easily make some corrections on the kids, and then the kid later he will talk to you again. Por eso es que se rebelan los niños. That's why kids make some rebels sometimes. Cuando usted es un niño, If you're a kid, ¿verdad? Y usted deja que lo que Dios le diga, eso usted lo recibe. and you let what God tells you, and then you receive it, Dios le revela entonces then God will reveal you el valor del reino de Dios. the value of God's kingdom. Amén. Amen. Regrese a Hechos. Let's go back to that. Voy a leer el verso 14. I'm gonna read verse 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos y no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conversaran entre sí
diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, Señor, manifiesta y ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén y no podemos negar. Amén. Amén. Cristo vive. Busque ahora rápidamente 1 de Corintios 1:27. Let's go to the first of Corinthians, Sí, chapter 1, verse 27. sí. Dice ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para que lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Hermano, no sé si alguien pudiera tomar a los niños y llevarlos allá un tiempo, por favor, y para poder continuar y no perder tanto la atención. Entonces, dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. The Bible says God chose the people, the most bad people in the world to. I forgot that word. To make people shine. Dios escogió entonces lo que no le agrada al mundo, lo que el mundo dice, esto no es bueno, esto no agrada a Dios, esto no me sirve, para Dios sí. God chose people that the world would say these people is the most worst people in the world, and God said these people help me. That's what I need. A Pedro y a Juan los menospreciaron. To Peter and John, they made kind of saying that they didn't like them. Pero Dios estaba en sus corazones de ellos. A lo mejor el mundo te ha menospreciado. But God was on their heart, and probably the world made that to you sometimes. Si se da cuenta que a veces alguien nos menosprecia. Have you seen that sometimes people make, Pero si tú has sido salvo, that you have been saved, entonces tú tienes que saber algo. then you need to know something. Que Dios usa lo que no sirve. The God uses what doesn't work. Ahora, tú sabes que Pedro tuvo errores o No. pecados. You know that Peter had got some errors and some sins. Pero después Pedro se levantó un Pedro diferente. But then Peter, he grew up like a different person. Fue un hombre que después se paró lleno del Espíritu de Dios. He was a man who stood up with a lot of Holy Spirit of God. Ahora la pregunta es, cuando dice que es lleno del Espíritu de Dios, Now the question is, when they say with the Holy Spirit of God, ¿usted qué cree? ¿Qué estaba haciendo Pedro? what do you think? What Peter was doing? Seguro que Pedro tenía una relación con Dios cada día, He was sure that Peter got a relation with God every day, de oración, of praying. una relación de obediencia. Up there. Es seguro que él tenía una relación con Dios, con relationship, He was sure he got a relationship with God, con su esposa, with his wife, con sus hijos, with his kids, con sus compañeros de trabajo, with his with the word Honor. partners, amigos, friends, vecinos, neighbors, con todo el mundo, es seguro. with everybody. That's for sure. Y Dios, And God, cuando Pedro no era nada, when Peter was nothing, que todos le decían, él blasfemó, él mintió y todo el mundo lo menospreció, everybody says you lie, you cheat, and everybody deny him. Dios lo escogió Then God take him, para poder él proclamar el nombre de Jesús. for he can proclaim God's word. Dice la Biblia en el verso 17, Let's go back to Acts. sin embargo, para que no divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno que está en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablase y enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjense que siempre cuando uno empieza a proclamar el Evangelio, cuando usted habla de Cristo, Let's see that when somebody talks about Jesus Christ,
Siempre va a haber una oposición. There will be something. There will be all the time something. Oposición o oposición, no sé cómo sería. Something opposite. Y le dijeron, ¿sabes qué? No queremos que hablen más en ese nombre. Then they told him, we don't want you to take the name anymore. Allá en mi trabajo, On the job, y tengo un compañero de trabajo. I got a partner on the job. Él es el encargado del área de ahí donde estoy. He's the manager from the area I'm at. Pero él dice, hay que hablar. But he said, let's talk. Y dice, pero no quiero que hables de la Biblia, de Dios. No quiero que hables. Hablemos de otras cosas, dice, pero no quiero que hables de nada de Dios. But he said, let's talk about nothing about God, nothing about the Bible. Let's talk about everything else. Pero yo le dije, es imposible. And I told him that's impossible. Yo no puedo dar una conversación si no meto a Dios en la conversación. I can't have a conversation Porque los temas God in the world. o los comentarios que él hace o temas, Because the terms and the commentary that he made, siempre hay algo que está en la palabra de Dios. there's always something that is in God's word. Y ellos imposible, le dije, eso no puede ser. That's impossible. Yo puedo hablarte y normalmente sin ni hablarte a Dios, pero siempre nos va a llevar a Dios. I can talk something else, but always we're going to finish talking about God. No puedo sacar a Dios del tema. I can take God away from the tent. Cuando tú sacas a Dios de tu vida o lo pones aparte y no dejas que sea el Señor, When you take God away from your life and don't let Him be your entonces no tiene sentido. then doesn't mean nothing. Pero si pones a Dios como el centro de tu vida, But if you put God like center of your life, tú vas a obedecer a Dios. you will follow God. Y muchas de las veces la gente es bien astuta para decirte que ya no sigas hablando más de Cristo. Then a lot of time people is very intelligent to tell you don't talk anymore about God. Pero en Gálatas 1:10, But on Galatians 1:10, vaya a Gálatas 1:10, let's go to Galatians. Pablo dice esto. Está después de Corintios, Gálatas. Pablo dijo que si agradaba a los hombres no sería un siervo de Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿Cómo se dice Pablo? How? How? Sorry, my English, I'm forgetting English, sorry. Primera, Gálatas 1:10, ¿verdad? sí. Pablo dice eso. Paul say that. Dice que si él le agrada, dice pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él hace una pregunta, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Es decir, hermano, a veces no podemos agradar a las personas. No, o sea, la Biblia dice que Jesús, no podemos agradar a las personas. Sometimes we can't always be loved for everybody. Y lamentablemente estas personas querían que le agradaran a ellos. And a mistake they got was that these people think, that Los sacerdotes, los religiosos, the preachers, the religious people, los que supuestamente tenían la ley, the people who supposed to have the law, ahora ellos lo están parando a Pedro y a Juan por una razón. they're stopping Peter and John for one reason. Porque como tenían un convenio entre el gobierno y el templo y ellos recibían una ayuda de parte del gobierno para con el templo, entonces empezó a pasar esta manifestación o esta situación que manifiesta una conmoción dentro de lo que es la ciudad. Y entonces ellos dicen, oye, lo que va a hacer el gobierno es quitarnos las ayudas. Entonces no nos conviene, nos va a destruir el templo, nos va a perjudicar, porque tenían intereses personales. What it says that they got personal interest because they got like a help between them and Sí. the governments from that time. Entonces, muchas de las veces la gente tiene intereses personales. A lot of time people got personal. Y cuando hay intereses personales, And when there's personal interest, usted lo que va a hacer es agradar a los hombres, a las personas. then what you're gonna do is that you're gonna be loved by the man, by the people. Pablo dijo, no puedo hacer eso. Paul said, I can't do that.
Un hijo de Dios no puede agradar a las personas negando a Cristo Jesús o quedándose callados sin proclamar el nombre de Cristo Jesús. A God's son can't do that. He can't stay quiet and not proclaim Jesus Christ's name. Es difícil que una persona que tiene a Cristo y que ha sido salva It's hard that a person who has been saved and has Jesus Christ in his se life quede callada. stay quiet. Es difícil. That's hard. Pero cuando alguien ha sido salvo, But when somebody has been saved, ellos van a testificar de lo que han oído, they're gonna testify de lo que about han what they visto, heard, what they have seen. con los ojos de la fe. With Pedro estuvo con Jesús. ¿cómo se dice fe? Fe. Faith. Sí. With faith eyes. Pedro estuvo con Jesús Peter walked with God, y ellos no podían quedarse callados. and they can't stay quiet. ¿Qué va a hacer usted? What are you gonna do Cuando llegue el momento de obedecer a Dios, when time comes to follow all what God says? ¿usted va a negar su fe? Are you gonna deny your faith? ¿Qué va a hacer cuando llegue una situación así? What are you gonna do when ¿O qué haría usted? or what are you gonna do when you get a situation like that? Porque le puede llegar una vez una situación a usted, ¿qué va a hacer? Because one time you're gonna be on that situation. But Le digo algo. I'm gonna tell you something. Ellos dijeron, no podemos en el 20 dejar de decir lo que hemos visto y oído. They say on verse 20, we can't do and live what we have heard. ¿Qué habían visto ellos? But have they seen? Ellos habían visto el poder del Espíritu Santo en las personas en Hechos capítulo 2. Ellos habían visto cómo el Espíritu de Dios hizo proclamar el mensaje de salvación a todas esas personas que vinieron de diferentes comarcas a recibir el mensaje. They have seen how Holy Spirit power have made those changes. Some people came from. Ellos fueron testigos. They testify that Cuando todos empezaron a oír de ellos, de los de Israel, el mensaje que estaban ellos anunciando, porque Dios se interesaba que la gente fuese salva. Cuando hablaron en otras lenguas, eran unas lenguas humanas de su propia nación. because they were interested when Israel people talk about all that, and they were. En otras lenguas. When they talk in some other language, Y ellos dijeron, estamos oyendo lo que hablan en nuestro lenguaje. they say we're listening to what they talk in our language. Dios se interesaba porque el evangelio llegara a esas personas. God was interested in that. Eran judíos, pero fueron dispersados. Recuérdense que después del cautiverio, muchos de ellos fueron dispersados de Israel. A lot of them O de la persecución. Israel, when they were persecuting them. Y ellos llegaron otra vez ahí, aunque no eran tipo samaritanos, porque era una mezcla de judíos. Y eran judíos y recibieron el mensaje de salvación cuando pasó. Pero ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. That's what it says. We can stay quiet from what we have seen and heard, because they were persecuted and they were in Calvary, and then they say they can stay quiet from all that they saw. Voy a leer el versículo 21. He's gonna read verse 21. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Verso 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sí? Tenía más de 40 años esta persona. Entonces, quiere decir que fue un milagro extraordinario. El 21, el 22, 21. Ajá. Sí. El verso, capítulo 4, verso 21 y 22. Okay, it says, so when they had penetrated them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people. For all men glorify God for what they which was done.
For the man was about 40 years old, on whom this miracle of healing was shewed. Nada más hasta 22. Entonces, hermano, ¿cuántos años tenía esta persona? So then, brothers, how old was this person? Tenía más de 40 años. He was over 40 years. Dios God preparó la salvación para esta persona. prepares the salvation for this person. Estaba predestinado ya, It was his destiny. ¿sí? Por el pensamiento de Dios. For God talks. Así como usted está hoy aquí, The same way that you're here right now. Dios tenía planeado God has those plans traerle a él to bring you to y Him salvarle. and save you. ¿Cuántos tienen más de 40 años? How many of you have more than 40 years? No alce la mano. Don't put your hand up. Pero ¿cuántos? Imagínense, ¿cuántos años Dios le ha dado a usted de vida? But imagine how many years God has given you. Mire, yo conozco gente que tiene casi 60 años, I know people who got more, like 60 years old, pero ellos no han recibido el bien de la vida eterna. but they haven't received El regalo de la vida eterna. the The gift for Sorry. present for God. Sí. Amén. Ahí nos vamos turnando. Santo Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos. Entonces, hermano, ¿cuántos años tiene usted? So, brothers, how old are you? No me diga, Don't tell me. Se da cuenta, Dios siempre tiene un plan, hermanos, Can you see, God always has a plan para salvarle. to save you. Algo interesante que pasó en este cojo, Something interesting happened to this guy. Who lo salvó He saved him, y después lo sanó. and then he saved him. A ver, ¿Dios le salvó a usted? Let's see, God has saved you. Gloria a Ok. Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en usted? Now let's see. Después what de la God salvación. wants you after he saved you. Sanarlo, cambiar su vida, ¿verdad? Change your life. Cambiar su vida y sanarlo en su interior. Change your life and help you on your interior. Porque en el cojo fue una sanidad física. So the lamb was a physical problem. Pero muchas personas que vienen del mundo, como usted y yo que llegamos del mundo, But there's a lot of people who come from where, y llegan a Cristo, and then they come to Jesus Christ. necesitan ser sanadas. They need to be helped. Porque, mire, cuando una persona, Dios la salva, pero no entra en la santificación de Dios, When somebody Sanctification. has been held and don't come to the God's sanctification, entonces no se sana esa persona then he haven't been held, y vive casi igual. and then he started living almost the same way. Pero mire, cuando una persona se sana, But let's see, when somebody has been held, manifiesta la gloria de Dios he magnified God glorified, y da gloria a Dios and he glorified God, y llama la atención de la gente, hermano. and then he got the attention of the people Por lo que Dios está haciendo en esa persona. for what God's making in the person. ¿No fue que Pedro y Juan llamaron la atención? It wasn't the same with Peter and John that they called the attention of the other. Pedro se sanó. Peter got help. Si usted no se sana, If you don't have help, usted no va a poder llamar la atención de alguien. you're never gonna bring somebody's attention. Pero si usted se sana But if you get help con la palabra de Dios, with God's word, con la palabra de Cristo, with Jesus Christ's word, usted va a llamar la atención the attention of the people's gonna be on you de las gentes from everybody, y muchos van a creer and a lot of people's gonna believe por el testimonio de usted. by your testimony. Amén. Amen. Vamos a avanzar. Amén. 23. Y puestos en libertad, voy a leer hasta el versículo 31. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Amén. Y fíjense, cuando una persona dice tiene valor, no, la palabra denuedo, que es valor, o es arrojo, o tiene que ver con osadía, esa persona no es pues así nada más porque es así, no es porque nace de él. Una persona que es valiente no es nada más porque es de él. When somebody's brave, it doesn't mean that because he born like that.
Es porque Dios lo dio. Es porque Dios está dentro de él. It's because God has helping him, God's making him be like that. Mire lo que tenían ellos. Let's see what they got. Una de las cosas dice que tenían de nuevo, ¿verdad? La siguiente tenían confianza, One of the valor things they got y confianza. they were confident. En el verso 24, On verse 24, solamente diré los versos para yo leerlo y los pueda ver ella. on verse 24, he's going to read it. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, más todo lo que en ellos hay. Clamaron, dice, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz. ¿Quiénes? Los apóstoles. Sí, So they claimed unidos. their boys to, who was it? The apostles. Oraron a Dios They prayed to God juntos. together. Y ellos dijeron que Él es soberano. And they say he was a sovereign. En otras palabras, In other words, que está encima de cualquier poder, he's over all, every power, cualquier dominio every dominion en el cielo, on the sky, en la tierra on the earth, y aún debajo de la tierra. and also under the earth. Dios es soberano. God is sovereign. Eso es lo que nosotros debemos de saber, que Dios es sobre cualquier cosa. The Lord is the God You know, is the Lord. it's God's sovereignty, soberano, sovereignty, but everything. Entonces, en 2 de Reyes rápidamente, vaya a 2 de Reyes 19:15. Let's go to Kings, 2nd of Kings, Sí. chapter 19, verse 15. Amén. Cristo. Ezequías el rey oró y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras en los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib. Dice que ha enviado blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de la tierra y echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová nuestro, sálvanos, te ruego de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Dice la Biblia que Sennacherib se levantó contra el rey Ezequías o contra Judá. Y cuando empezó a blasfemar, como a querer menospreciar a Judá, al rey y a todo el pueblo en ese tiempo, Ezequías se tiró a orar y empezó a orar, empezó a decirle: Señor, tú que conoces todas las cosas. They say that when they try to minister, Ezequías, el rey Ezequías, King Ezekiel, Hezekiah, oró he prayed cuando tenía un problema when he got a problem. de Sennacherib, se vino contra él. When Sennacherib come to him, Y dijo Dios, and then he say, God said, y volvió a decir lo mismo que los discípulos. and then he say, same of this part. Los discípulos, soberano Dios, o tú que tienes todo el poder Sovereign God, that you have all the power sobre todas las cosas. over everything. Y le dijo: oye And then he said, listen to me, lo que está diciendo listen what he's saying. y que está blasfemando. And then he's lying. Señor, sabemos, te ruego, God, José Luis, ¿cómo se dice? Te ruego. Pray. I ask you. I asked you. Amén, aleluya. dice ahí ahora en el verso 19, Now, verse 19 on 2nd of Kings, él dijo: sálvanos he says, save us, y sepan todos los reinos de la tierra
and know all the kingdoms of the earth, que solo tú eres Dios. that only you are God. Ezequías oró Ezekiel prayed, y tuvo confianza en Dios. he got confidence in God. No tenía confianza en sí mismo, He doesn't have any confidence in himself, sino tenía confianza en Dios. but he got that confidence in God. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, And that's what God wants, que tengamos confianza en Él. to have confidence in Him. Cualquier situación, Every situation, cualquier problema, every problem, debemos tener confianza en Él. we have to be confident with Him. Muchas de las veces no confiamos en Él. A lot of times we don't have confidence in Him. Oramos, We pray, pero no tenemos fe. but we don't have that faith. Oramos, We pray, pero no creemos que Dios puede hacer una obra. but we don't believe that God can make that. Cuando una persona, cuando uno When a person está en contra de nosotros, is against us, quiero testificarle algo rápido. I want to testify something to you very fast. Dios escucha la oración God hears your prayer, y muchas de las veces and a lot of times, Dios a veces permite cosas God permits some stuff para formar nuestro carácter. to form the way we are. ¿Sabía usted Do you know que Dios usa cosas that God uses para moldear nuestro carácter? to mold our way to you? Dios lo usa, hermano, God uses you. y usa personas. He uses persons. Permite eso. He let that. ¿Sabe para qué? Do you know why? Para que tú ores por Él. For you can pray for Him. Cuando tú tienes un problema When you have a problem o una situación or a situation con un amigo, with a friend, con un vecino, with a neighbor, con tu esposa, with your wife, con tu hijo, with your son, tú oras do you pray? en confianza en Dios, Do you have confidence que in tiene God, control de todas las cosas. who has control of all your life? Debes de orar confiando You have to pray having confidence. que Él tiene el control sobre todas las cosas. He has control from everything. El asunto es este, The thing is this, que a veces no creemos. that we sometimes we don't believe. Nos acercamos a Dios, We can't. We pero no worship creemos. God, but we don't believe. En el Antiguo Testamento, hermano, In the Old Testament, siempre que los hombres oraron, all the time the man preached, mujeres y hombres oraron, man and women preach. ¿sabe qué? You know what? Dios contestaba así, God answers like very fast. así como ni tanto maroma ni teatro hacían. Dios así contestaba, God like that, He answers very fast. no hacía tanto maroma o teatro, He didn't. Fiesta. tanto juego He didn't play that much. o tanto su. As soon as you pray, He answers. Sí, Dios contestaba. He answers. ¿Cómo es que Dios contesta sus oraciones? How is that God answers your praise? ¿Usted sabe que el gobierno estaba sobre ellos aquí de Pedro y de Juan? Do you know that the government was over them? ¿Alguien está sobre ti? Is somebody over you? ¿Por qué no empiezas a orar? Why don't you start preaching? Y pides por esa situación o por esa persona. And then you pray for that person, Y Dios, and then God, que toca los corazones, que cambia los corazones, who touch the hearts and change the heart, cambia la situación. change the situation. Amén. Amen. 25 del Verbo capítulo 4 de Hechos. Let's go back to Acts, verse 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, por eso se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermano, usted tiene que saber algo. Brother, you need to know something. ¿A cuánto les gustan las profecías? How many of you like prophecy? Amén. ¿A cuánto les gusta que le profeticen? How many Amén. of you like the people prophesize you? David empezó a hablar una profecía del Salmo capítulo 2. David Aleluya. starts making a prophecy. Digo, Pedro empezó a hablar una profecía que David había expresado Peter expressed en el Salmo 2. that David has expressed on Psalm number chapter 2. Usted sabía que Dios iba a quebrantar a su hijo. Do you know that God was gonna get some? Usted sabe que todos los principales, los sacerdotes, los judíos iban a venir contra nuestro Señor. Do you know that all preachers or governors will be against our Nosotros deberíamos de orar we should pray porque tenemos un pleito espiritual. because we got a war, a spiritual war. Tenemos un pleito bien grande, hermano.
We got a big water. que no ha cesado Amén. y que está vigente, que está al presente. It El hasn't finished and it's still on us. Ahora vaya rápidamente al Salmo 2 para que usted vea esto. Salmo Now, 2. let's go very fast to Psalm chapter 2. Gloria a Dios. Y aquí dice esta parte. 2, versículo 1 al versículo 5. Chapter 2, verse 1 to 5. Dice lo que dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, que mora en los cielos, el que mora se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hasta ahí. Amén. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia dice que Pedro empezó a hablarle, a decirle, bueno, a una voz, perdón, todos los apóstoles estaban orando, todos unidos. When all the apostles was preaching, Peter starts telling them, Y empezaron a decir lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. there's a saying what will happen with Jesus Christ. Aquí habla de las gentes y los pueblos que piensan cosas vanas. Here talks about people and countries who think Bati. Cosas malas. Cosas bad malas. things. Y de verdad, hermano, que Satanás piensa cosas malas contra nosotros. And it's true that the devil thinks bad things against David decía, tu siervo. David saying, servant, Cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, when we have let our sins, repent, de nuestros pecados, sí, repent, sí. ¿Usted sabe que usted puede ser un siervo de Dios? Amén. you know you can Aleluya. be a God server. Y como tal, en su momento, Dios, fíjese, Dios había predicho que nuestro Señor sería crucificado, le romperían el rostro, lo traspasarían y llevaría todo lo propio de las gentes. God has, before everything happened, He predicted that Jesus Christ was going to happen everything to Him the way that He was crucified and all that. Dice que ellos se unieron That says that they got unified contra Cristo. against Christ. También el diablo y su reino está unido And also the devil and his kingdom is unified para destruir a los cristianos. to destroy Christian people. Pero ¿sabe qué? But you know what? ¿Sabe por qué oraban realmente ellos? You know why they preach? Porque el problema era serio, hermano. Because the problem was serious. No era cualquier cosa. It wasn't just one little thing. El 27 dice, And verse 27 says, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La Biblia dice que quien ungió, a quien ungiste, dijo los apóstoles dijeron, a quien ungiste, diciéndole al Señor, al Padre, diciendo a Dios mismo, a quien ungiste, a Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor, the Bible says when you believe in God, el Espíritu viene a morar en tu vida Holy Spirit comes to your life y te unge. and Te unge o vive el Espíritu dentro de ti, the Holy Spirit lives in you. ¿verdad? Ahora le llaman ungido. En inglés sería, I don't know. Bañado. Ok, Bañado con el Espíritu de Dios. full spirit. Ya, sí, full spirit. Entonces, una persona, hermano, cuando está llena del Espíritu de Dios va a sufrir. Well, a person who has full Holy Spirit on his life is going to suffer. El cristianismo, hermano, The Christianity, de verdad se sufre. trust me, Cuando usted es un verdadero cristiano, when you're a really Christian,
El asunto es este, que a muchos no les gusta sufrir, The thing is this, a lot of people don't like to suffer. porque ahora los cristianos son light, Because now Christians are liked. ahora son light, se deshacen, se derriten. They don't like to suffer. They're with something very, very Son de butter Weak. weak. o de mantequilla. Dígale, son de mantequilla. They're like butter. ¿Ah? Hoy nada más tantito sufre a alguien o algo sufre usted un poquito On this day, on these days, if you suffer y something, ya de cuenta que lo ponen en el sartén you feel like they put you on a y usted se derrite. something, and then you feel like butter. ¿Usted de esos cristianos? Are you like those Christians? Amén. Ah, ¿ya ve? No, hermano, no podemos decir amén. No, brothers, we can't say here. Hermano, necesitamos nosotros ser verdaderos cristianos, Brothers, we need to be no de mantequilla. real Christians, not a butter ones. Tenemos que ser cristianos que tengamos el carácter. We have to be those Christians who have that character. Carácter para el momento dado tener una dificultad o una situación. For the moment that we have a situation or something hard in our life, Dios había determinado quebrantar a nuestro Señor. God has predestined that Jesus Christ was going to suffer that. Dios es el que es soberano, hermano. Soberano Señor, decían ellos. God is the sovereign. People say he was the sovereign one. A veces algunos dicen, unos cristianos, Sometimes some Christians say, ¿por qué a mí, Señor? why to me, sir? ¿Qué he hecho, Señor, yo? What have I done Para merecer esto. ¿No han oído así, cristianos? to get all this? Have you heard about some Christians? ¿Verdad? Bueno, y si Dios quiere, ¿qué? Well, if God wants to, what? Él es soberano. He's the sovereign. Él puede hacer lo que Él quiere. He can do whatever he wants. Se hizo con su hijo lo que hizo. With his son, they make what they want. Usted no es hijo de Satanás, es hijo de Dios. You're not the devil's son. You're Él va a hacer lo que quiere con sus hijos. He's going to do whatever he wants. ¿Qué hace usted con sus hijos? What do you do with your sons? Lo que usted decide. Whatever you decide. Cuando usted hace algo para sus hijos y lo hace conforme a la palabra de Dios, usted debe saber, va a bendecir a sus hijos. When you do something, you do it following God's word, trust me, you're going to glorify your sons. Cuando Dios decide, hermano, hacerlo con usted, o con nosotros, o conmigo, When God decided to make it with you, with me, with us, es porque Él quiere it's because he wants transformarnos. to transform us. Y Él tiene que aprovecharse. And he needs to Take advantage. take minutes. Un beneficio, tiene que beneficiarse. Amén. You have to have a benefit. Entonces no se queje, hermano. Then don't reply. Don't cry. Lamentablemente hoy en día vimos muchas quejas. It's sad to see how many people cry. Por todo se quejan. From everything they cry. Por todo. 28. Let's read verse 20. Para hacer cuanto tu mano y consejo había antes determinado que sucediera. ¿Quién determina, hermano? We got everything that's mine. Dios determina, hermano. God does. Dios determina. Dice el 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjate el propósito de ellos. Específico. El propósito específico de ellos era que ellos anunciaran. The proposal that they got was that there was an answer. A don Francisco anunciaran. To Don Francisco, I don't know if you heard about him. A la señorita Laura. Miss Laura. That's A caso cerrado, pues. Caso Cerrado is like, I don't know if you heard about it. O WW y las tantas W. Or www and how many W's. Hermano, ¿qué es lo que ellos oraban? Ellos tenían un propósito específico. Brothers, what did they pray to? ¿Cuál es el propósito de usted? What's your proposal? Tu propósito es anunciar la palabra. Did your purpose Share the gospel. to share the gospel? O proclaim the gospel. What's the prophecy? ¿Cuál es, Dígalo. ¿Cuál es su propósito? Sí. Ellos tenían un propósito.
Cuando tú tienes a alguien cerca, they got a purpose. They has a prophet. They got a purpose when they got some. como tienes a una persona When you cerca, have somebody near you, ¿cuál es el propósito? what is the purpose? Llevarte bien, invitarlo, convivir y todo eso, y no la palabra. Be a good friend, talk about something else, and don't talk about the word. Todo el propósito Or the proposal debe de ser has to be que conozcan de la palabra de Dios. they know about God's word. Porque si no es ese propósito, Because that's not the proposal. hay una posibilidad There's one possibility que usted no ha nacido de nuevo. that you haven't born again. Porque solamente un nacido de nuevo Because only one people who born again tiene algo. has something. Dios tuvo misericordia de él God has misericordia of him, y él tiene que dar de gracia and then he has to tame la misericordia que él recibió. the misericordia he received, Mercy. the mercy. Amén, aleluya. ¿Ve? Sorry. Cuando usted ora, ¿qué es lo que usted más pide? When you pray, what's the most Mire. you want? Ellos tenían necesidades, hermanos. They have necessity. Usted cuando ora, When you pray, ¿qué pide? what do you pray for? ¿Ese es el propósito? Is that the proposal? ¿Cuál es su propósito? What's your proposal? Importante, ¿eh? Amén, That's aleluya. No pedían por ellos, They don't pray for them. pedían proclamar la palabra de Dios. They pray to proclaim God's word. Entonces quiere decir que a lo mejor nuestras oraciones son Yeah. egoístas. That means our praise are banished. All So that is. Sí, porque el propósito de ellos tenían un problemón. because the proposal of them, Pero dicen, Señor, los gobernadores nos están, quítalos de ahí, hazlos a un lado. Y no decían ellos eso. but they say, God, the governments are all over us. Then they say, take them away from us. Su propósito era que con valor hablaran la palabra de Dios. The proposal was that with Bailey they talk the word of God. En tu oración, You should praise. que sea eso, Señor, Needs to be that que cuando yo hable, when I talk que la palabra de Dios the word, the God words, toque el corazón de esa persona. touch this person's heart. Pídele eso a Dios. Amén, aleluya. Tell God to give you that, Y Dios lo hace, hermano. and God's gonna make it. Pero ¿sabe qué? But you know what? Ellos estaban orando. They were praying. ¿Has dejado de orar? Have you left praying? Es por esa razón que a veces la palabra no es un efecto. That's why the reason that sometimes the word's not on effect. 30. Mientras se extiende tu mano, y vamos al verso 30. Verse 30. Mientras se extiende tu mano para que nos sean sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu hijo Jesús. Hermano, Dios, ¿qué no puede hacer el Señor? Brothers, God, what He can do. Sanaba a los enfermos, He helped sick people. hacía señales He makes signals, y hacía prodigios tremendos. and He do some other. One of the big things. It's- 31. Cuando hubieron orado, when they have been praying, en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban condenando la palabra de Dios. Sí, leí el verso 31. yeah, He has just read verse 31. Dice que estaban orando y estaban congregados. They say they were praying and they were congregating. Y es lo que menos a veces nos gusta. It's sometimes the less that we like, Pero cuando tú te congregas, but when you cuando congregate, hablo de congregar, está diciendo que en la congregación donde estaban, when I talk about congregate, I'm talking about the congregation. estaban en la oración, They were praying. estaban compartiendo el Evangelio, They were sharing the God gospel. estaban siendo capacitados, They were being sí, estaban siendo enseñados they were being o aprendiendo they were learning la palabra de Dios. God's word. Estaban en las células, en las casas, They were on their houses, make some studies. House. ellos estaban así, hermano. They were like that. ¿Y sabe qué? You know what? Empezó a temblar el lugar. They start shaking the place. Por eso, That's why cuando usted ora, when you pray, usted sabe que conmueve los cielos, la tierra y el corazón de Dios. do you know that you touch En una- God's feelings with the skies, the earth,
the sky. Sí, sí. En una ocasión estábamos orando, hermano, con un joven. One time we were praying with one Y en esa casa había muchas imágenes. with a boy in that house. There was a lot of Y antes images. de salir a llevar la palabra de Dios, And before we got out to talk about God's word, orábamos como unos 45 o 50 minutos. we prayed like 40-45 minutes. Pero casi fuerte, o sea, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Pidiéndole al But we Señor. preached with all our heart, telling God. Y es que en esa traila o en ese lugar, And on that house or trailer, había así pues como retratos, habían dejado la gente, creo que había ido ahí, yo ni cuenta me había dado, porque yo no vivía en ese cuarto. they let some pictures or something. Yo tenía mi cuarto. I didn't even notice that, and I got my own room. En ese tiempo yo vivía por acá por Kitcher. On that time, I used to live around Kitro, Y dice, hermano, vamos a salir, me dijo este hermano. and the brother says, "Brother, let's go." Yo, sí, pero necesitamos orar. And he said, "Yes, but we need to pray. Dice, vente, oramos en mi cuarto. Come, let's pray in my room." Y estábamos orando. And we was praying Y orando así porque íbamos a salir a compartir. and praying really hard because we were gonna share the word. Y dice, cuando estaba orando, hermano, And we were praying. dice, pude ver así, literalmente, dice, cuando estabas orando, yo paré de orar, dice, porque, dice, y las imágenes se hacían así. When you was praying, I stopped praying and I started looking around, and the image from some saints that were in the room, they started shaking. Y digo, sí, yo ni vi eso. Le digo, no sé. And then I said, "Oh, for real? I didn't even notice that. I didn't know that." Cuando me dijo eso, me quedé pensando, dije, ¿qué será eso? When he told me that, I started thinking, what was that? Y siempre, después que salimos, perdón, sí, después que salimos de la oración, And after we finished the prayer, empezamos a compartir la palabra de Dios. we started sharing God's word. Y el Señor empezó a tocar a algunas personas. And then God started touching some persons, the heart of those persons. Hermano, cuando nosotros oramos, Brothers, when we pray, nos reunimos, nos capacitamos, we reunite and get some capacity. I think Learning. we learn. Dios, hermano, God, brothers, llena su corazón de su presencia, de su palabra. is gonna get our Lo- heart full from His word. Algo que nosotros debemos de saber cuando uno lee la palabra de Dios. Something that we need to know when Uno tiene una oración, no una acción de gracias, no una acción de Thanksgiving, not Thanksgiving, sino una acción de un tiempo con Dios. so it has to be a share with action with God. Dios empieza a llenarle a usted. God starts filling you. Hermano, es importante que nosotros entonces Brother, it's important that than us oremos. pray. Le digo algo, Let me tell you cuando something. usted ora, When you pray, es la máxima bendición. is the most biggest benediction we have. Dios puede llenarle, hermano. God can fill you. Yo puedo saber la palabra, I can know the word, pero si no he orado, but if I haven't prayed, no importa que yo sea toda la Biblia, me la sepa. it doesn't matter if I know the whole Bible. Una de las cosas que debe de tener una iglesia One of the things that a church has to have es una iglesia de oración. is a praying church, a praying church. Si tú no oras, hermano If o you don't hermana, pray, brother or sister, algo está pasando something is happening, y necesitas corregirlo ya. and you need to work on that. Cuando yo no he orado como debo de orar, When I haven't prayed like I used to, hay una gran necesidad en mi corazón. there's a lot of there's something missing in my heart. No quiero comer, I don't want to eat. no quiero descansar, I don't want to take any rest. no quiero nada, solo quiero arrodillarme y empezar a buscar a Dios. I don't want nothing. I just want to get on my knees, start searching for God. Estoy abundando en este texto, ¿sabe por qué? Yo sé que debo de terminar ya. Estoy en ese texto. I'm on this text, and I know I need to finish already. ¿Sabe por qué realmente yo uso oración de ellos? Do you know why God heard their prayer? Y yo quiero pensar esto, And I want to thank you porque sus esposas de ellos because their wives, eran mujeres de oración. there was praying with
Aleluya. Sus amén. esposas de ellos eran mujeres And their wives, que conocían la palabra de Dios. they were women who know about God's word. Y cuando tenemos así esposas, And we got wives like that, entonces Dios contesta la oración. then God answers your Pero prayer. cuando no estamos bien con nuestra esposa, But if we're not good with our wife, Dios no contesta nada. God's never gonna answer you. Ellos tenían una relación con Dios They got a good relationship with God, y tenían una relación bien con su familia. and then they got a good relationship with their Porque family. la Biblia dice que cuando nosotros Because the Bible says when us no tenemos una relación con nuestra familia, don't have a relationship with nuestra oración no puede llegar a Dios. our prayer can't get to God. Y ellos pudieran salir. And they can go out. Y Dios está buscando a esas mujeres. And God's looking for those wives. Cuando ellos oraban, When they pray, el diablo temblaba. the devil shakes. El diablo le teme más a una persona que ora, The devil is scared more from a people who pray, no a una persona que conoce la Biblia nada más. not only from a people who No a alguien que knows God, solamente mecánicamente se sepa los coros. not only from somebody who knows No a alguien que God, exprese sus emociones cuando está en una alabanza. not from somebody who Dios teme más a una persona que busca a Dios, que ora, que habla con Dios. No, que Satanás teme. Dios, ajá, sigue. Satanás. Satanás tiene temor The devil is scared cuando una persona vive en oración when somebody's on prayer o vive en la presencia de Dios. or it's on God's presence. Él tiembla. He shakes. Pero cuando tú como le dijeron a un hermano, no traes nada o no has estado en la presencia de Dios, But when, like a brother says, you Tú estás vacío. being on God's word, y el diablo se ríe. then God laughs about you. Y por eso se que anda como león rugiente buscando a quien devorar. That's what it says. He's like a hungry lion. Y dice, ahí hay carne fresca. Then he says, there's some fresh meat over there. Entonces ahí voy y le pego una mordida. And then I'm going to go there, I'm going to bite you. Y usted anda llorando. And then you're crying. Me mordió aquí el león rugiente y usted anda llorando. The lion has bitten you. Porque usted anda más en la carne que en el espíritu. Because you're more on the word than the Holy Spirit. Pero cuando anda en el espíritu, And when you're in the Holy Spirit, entonces, then desde lejos, from far away, cuando Jesús se bajaba de la barca, sí, del barco o del bote, when Jesus Christ comes out from the ¿qué boat, hacían los demonios, hermano? what the devil's doing? Empezaban a gritar, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros? They start screaming, what we got against us? The devil starts screaming, what we got against us? Y decía, le decía Jesús a los demonios, cállate, enmudece, déjalo fuera y se iba. Jesus said to the demons, Pero ¿sabes qué hacía Jesús? Iba en las mañanas a orar. he rose in the morning, Pasaba tiempo en oración con nuestro Señor, con el Padre. he was praying all the time with Y Dios, hermano, and God. cuando Él salía en el día, When he come out on the day, el poder de Dios se manifestaba. the power of God manifests. ¿Sabe por qué? You know why? Porque oraba y hablaba con Dios todos los días. Because he prayed and talked with God. Hermano, esa debe de ser. Esa debe de ser. Debe de ser tu mayor anhelo. That has to be your Conocer a Dios whole en la oración. know God on the face. 32, hermano, vamos a terminar. Let's finish the verse Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que cada uno tenía, que tenían todas las cosas en común, hermano. Todos tenían algo en común. ¿Saben qué, hermano? ¿Saben por qué tenían esto en común? Porque en sus vidas vivían en oración, vivían en la palabra de Dios, se reunían, oraban, compartían, y ellos estaban así, unidos. No había, a lo mejor sí había después diferencias posibles después, porque en el capítulo 6, pero en los primeros cristianos, hermano, como se convirtieron, First Christians, when they había una unidad, there was a unity, ¿y sabe qué? and you know what? Cuando la gente ve la unidad, When people see that unity, la gente dice, oh, aquí sí que tienen un solo espíritu, una sola actitud. the people say, oh, they got only one Holy Spirit, an attitude. Puedes ver que se aman, They can see that they are in love. puedes ver que se soportan, You can see that they y nadie dice, support each other. yo sé eso,
yo tengo esto, esto es mío. And nobody says, oh, okay, this is mine, I know this, De lo que tiene. from what they got. Puede ser lo que tenga. It can be whatever he got. Puede ser entendimiento en cosas. It can be that he knows a lot. Puede ser alguien intelectual que hablaba Artemio en la otra ocasión. It can be something intellectual like Brother Artemio. Puede ser cualquier cosa, algún talento, cualquiera lo que tengas. It can be everything, talent that we got. No era de suyo propio algo. It wasn't us, No era de ellos. propio. it wasn't them, Lo que poseía. what they have. Amaban a Dios, hermano. They love God, Amaban a sus hermanos. they love their brothers. ¿Y cuál es el mandamiento secundario? Primario, perdón. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese era el mandamiento. Amaban a Dios y como consecuencia podían amarse ellos. And what's the second mandatory? You should love God from Sí. everything else. 33. Verse 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Ya daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Dios había resucitado, que Él era un Dios resucitado y vivo y que estaba vivo. No era un Dios de muertos, ¿verdad? Era un Dios que podía resucitar a una persona de la muerte espiritual y traerla a la vida eterna. God has come back to life. God was a God who can bring somebody back to life and to the eternity of Sí. to the eternity, the whole time. 34. Así que no había de ellos ninguno necesitado. No tenían necesidad nadie. Heredades o cosas le vendían y traían al precio vendido. Dicen, lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Por esa razón, hermano, que ellos entendían eso, que traían las cosas, lo que ellos poseían. Muchos de ellos, gente se convertía al evangelio, pero ¿sabe por qué? Porque sus vidas eran consagradas, porque sus vidas eran de verdad fieles a Dios, eran personas que vivían la palabra de Dios. Decía, cuán importante que nosotros, todos, vivamos en la palabra de Dios, para que la gente pueda, ¿qué? Pueda venir, hermano. La gente que se convertía, hermano, a ver, gente era que tenían 2 o 3 propiedades y interesantemente, hermano, traían lo que poseían. Ahora no, cuando decía eso no quiere usted pensar que diga, a ver, como lo que abusan hoy en día los de la prosperidad. Todo lo que trae usted ahí, denlo. No está diciendo eso. La gente que se convertía en ese tiempo eran personas que se convertían y la Biblia dice que tenemos que dar según nos haya prosperado Dios, pero también dice aquí, había personas que se convertían y tenían como 2 o 3 propiedades y los traían a los pies de los apóstoles. Era algo obvio que ellos no podían quedarse sin nada para vivir, ¿verdad? No eran personas nada más que decían, bueno, traiga todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hoy en día la gente abusa, hay mucho abuso en el evangelio. Algunas sectas o algunas iglesias están diciendo esto a fin de que la gente dejarla en la calle. No, hermano, la gente era tocada, se convertían de gobernadores, se convertían en personas de provincia, personas de Roma se convertían. Entonces esas personas estaban bien. Los romanos poseían dinero, ellos de verdad eran adinerados. Cuando se convertían al evangelio, ellos traían eso y habían necesitados entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Roma confiscaba o quitaba las pertenencias de los cristianos que se convertían. Entonces se convertían unos de Roma, otros que no eran judíos, otros gentiles, y traían a los pies de los apóstoles propiedades y cosas. Y se repartía entre los hermanos. No, pues, hermano, tengo esta parte ahí, ve para usted, tenga. Para que ellos no tienen de dormir, no tienen que comer. Les daban trabajo y pagaban. Ellos todo le quitaban, hermano. No había ningún necesitado. Entonces, ¿por qué entonces hay necesitados entre nosotros a veces? ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidades entre la iglesia? ¿No debería de haber? Sí, pero la necesidad que debe de haber debe ser espiritual, ¿no? Mayor. Y muchas de las veces las necesidades que a veces hay son materiales. ¿Por qué? Porque su enfoque está más en lo material que en lo espiritual.
Primero debe ser lo espiritual para que después lo material sea secundario y venga por añadidura. Amén. 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 Amén, amén. ¿Qué tiene usted para dar? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere de usted Dios? ¿De verdad quiere su dinero? ¿Qué es lo que quiere Dios realmente? ¿Quiere su diezmo? ¿Qué es lo que más Dios quiere? Quiere su vida, quiere su corazón, quiere que usted se entregue sin reserva ya. Esta gente cuando se entrega, mira lo que pasa. Vamos a culminar porque ya me accedí, ahora sí me cuelgan. Entonces José, voy a terminar, póngase en pie. Entonces José, a quien los apóstoles, póngase sobre sus pies ya, pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Dice, como tenía una heredad, fíjate, dice que tenía una heredad, pues una heredad, o sea, no diciendo que era una propiedad, una heredad era grande, algo que le heredaron, no sé, le heredaron 2, 3 casas, no sé qué le darían más a este hombre. La vendió y la trajo al precio y lo puso al precio, quiere decir que era una propiedad a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que usted va a traer hoy a los pies de Dios? Bueno, Bernabé trajo algo que le heredaron. Parecía algo bueno y material. Pero lo trajo para los necesitados. ¿Qué es lo que usted puede traer hoy a Cristo? ¿Qué es lo que quiere traer usted a Cristo? Mire, ellos tenían denuedo, tenían confianza. Y hay un porqué, ¿verdad? Y que tienen todas las cosas en común. 3 cosas nomás. Valor. ¿Tenían valor? ¿Tenían valor? They got 2 things. They got valor. ¿Tenían confianza? I mean, they were brave. They were confident. Tenían todo en común, todo en They got unidad. everything unified. They were unified in everything. ¿Qué de esas 3 cosas? What of those? Identifícate. ¿Qué de estas 3 cosas tú no tienes? Identify yourself. What of those 3 things you don't have? ¿Qué es lo que tú no tienes? Que necesitas. What you don't have that you need. ¿O tienes algo que no te ayuda? Or do you have something that is not helping you? Si lo trae Jesús, Él lo puede destruir. If Jesus has it, He can destroy that. Y Él lo puede hacer hoy. He can do it today. Ahí donde estás, cierra tus ojos. In your place, close your eyes Y ora al Señor. and pray to the Lord. Cierra tus ojos, empiece a hablar con Dios. Close your eyes. Hemos terminado y hable con Dios y dígale a Dios qué usted le ha dado a Dios o qué es lo que le va a traer.